Hay un llamado, un solo llamado, hay una sola oportunidad para poder oír el Evangelio, la palabra de la cruz de Cristo, la palabra de la cruz que es el poder y la sabiduría de Dios para salvar. Así que tienes que saber que puede ser que no haya una segunda oportunidad, pero esta puede ser la oportunidad porque Dios puede estar hablando a tu corazón y puede estar llamándote para que tengas una correcta relación con Dios por medio del único camino, del único hombre, el único nombre, Jesucristo el Señor, para que puedas tener esperanza de salvación. ¿Qué tiene que ver la iglesia? ¿Qué tiene que ver el qué es, de quién es y qué identifica la iglesia con el Evangelio? Todo que ver, porque precisamente es a la iglesia, es para la iglesia y es para los creyentes el Evangelio también, porque todos necesitamos oír el Evangelio una y otra vez. El Evangelio no es solamente esa invitación de volverse al Señor, es conocer cada vez más qué es lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo, qué significa la obra de Cristo en la cruz. Y ahí es donde está la importancia. Así que si tú estás oyendo estas palabras y quieres volver la espalda, tienes que saber que puede ser que no sea sino la última oportunidad. Y si Dios está hablando a tu corazón, entonces quédate y estudiemos juntos estas palabras que están en la misma palabra de Dios. Porque como la Biblia dice, si oyereis hoy su voz, si en este momento estás oyendo su voz, no endurezcas tu corazón. Así que respondamos entonces las preguntas de quién es, qué es y qué identifica a la verdadera iglesia, la única iglesia reconocida en las Escrituras por Dios. Y para entender, para oír, para saber cómo responder a estas preguntas, pues sencillamente hay un versículo, hay unas expresiones en 1 Corintios capítulo 1, los versículos 1 al 3, donde Pablo está saludando a los creyentes de Corinto y les está diciendo de una manera muy sencilla, en un simple saludo, en unas cortas palabras, en 1 Corintios capítulo 1, de los versículos 1 al 3, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí están las respuestas, ahí está. En estos versículos podemos empezar a ver de quién es la iglesia, en primer lugar, qué es y qué la identifica, qué la caracteriza. Y a la pregunta de quién es la iglesia, según el versículo 2, ¿de quién es la iglesia? La iglesia es de Dios. La iglesia no le pertenece a ningún hombre. La iglesia le corresponde a Él y solo a Él. Y esa expresión de Dios es la misma que Pablo repite aquí mismo en 1 Corintios 15. Por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 9, Pablo está diciendo: yo no soy digno de ser llamado apóstol por cuanto perseguí a la iglesia de Dios. En 1 Corintios 12:3, allí está la expresión el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es su propio Espíritu. Y cuando leemos con detenimiento, y lo invito a que lea este capítulo 1 de 1 Corintios, usted va a encontrar esa expresión repetidas veces. El versículo 27 y 28, ahí dice: lo necio del mundo, ¿qué? Escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. Y en el versículo 28 vuelve a decir: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, ¿quién? Dios. El pueblo, la iglesia es el pueblo escogido de Dios, el mismo que Él desde la eternidad conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. En Romanos 8, de los versículos 29 al 30, está esto que acabamos de decir: a los que antes conoció, es decir, en la eternidad, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. También los llamó, también los justificó, también los glorificó. Así que si estamos prestando atención, que la iglesia sea de Dios significa
que ahí es donde Dios manifiesta su gracia, porque solo por gracia Él llama, solo por gracia Él salva, solo por gracia Él da su espíritu, solo por gracia envía a alguien a que te hable el evangelio, te predique la verdad y creas en Él, porque por gracia sois salvos. Y esto es lo que aquí en 1 Corintios 1, el versículo 4, Pablo le está diciendo a los corintios. Miren lo que está diciendo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que os fue dada, ¿cómo? Cristo Jesús. Dios determinó que su gracia le fuera dada a su iglesia por medio de su Hijo encarnado. Esa gracia no solamente se refiere al perdón de los pecados, a la vida eterna, a la justificación, a la reconciliación con Dios por medio de su Hijo. Miren el versículo 24, aquí de 1 Corintios 1, Pablo está diciendo, más para los llamados, así judíos como griegos, es decir, los que son del pueblo de Israel y los que no somos del pueblo de Israel, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo mismo no solamente justifica, reconcilia, su sangre perdona los pecados, sino que Él es el poder y la sabiduría misma de Dios. Y ese poder y esa sabiduría Él la suministra a los suyos por medio de Cristo. Quiere decir que Él es el que cuida a su pueblo y Él ha suministrado todos los recursos para que su pueblo sea su pueblo, para que su pueblo se mantenga como su pueblo. Él lo cuida, Él lo sustenta, Él lo fortalece y lo dirige. Y Él ha dado absolutamente todo. En la iglesia se predica únicamente a Cristo crucificado. Se predica el evangelio, se predica la palabra de la cruz, porque esa palabra de la cruz, ese Jesucristo, ese que es poder y sabiduría de Dios, es el único que Dios ha determinado como el medio para que los hombres podamos conocer a Dios. Miren lo que dice 1 Corintios, aquí el capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz, por un lado, es locura a los que se pierden, pero por el otro, a los que se salvan, a los que Él escoge, a los que Él llama. Esto es, a nosotros. Y ojalá usted sea uno de esos que están incluidos en ese grupo. Para nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios, el poder para vivir, el poder para andar, para acercarnos, para glorificar a Dios. La palabra de la cruz, el evangelio, Cristo crucificado, ahí está el fundamento de la fe, ahí está el principio de la vida, en quien empieza todo, en quien termina todo, en Cristo, en el Hijo, y por medio del Hijo, el acercarse a Dios. Y por eso Dios había escrito, Dios había profetizado: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y nota el 21, que es el énfasis que queremos hacer en este momento. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, ¿mediante qué? La sabiduría del mundo, los sabios, el pensamiento filosófico. Por medio de ese conocimiento y de esa inteligencia, el mundo no conoció a Dios, pero le agradó a Dios hacer ¿qué? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El 22, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, otra vez, los salvos, la iglesia, ¿qué predicamos? A Cristo crucificado. Y Cristo crucificado para los judíos es un tropezadero y para los gentiles es locura. Pero para los llamados, ¿Cristo qué es? Poder de Dios que vivifica, que sustenta, que guarda, y la sabiduría de Dios que dirige, que enseña, que revela el pensamiento y el corazón de Dios.
Y no hay otra forma para conocer a Dios sino por medio de la predicación del Evangelio. Y por eso es que Pablo en el capítulo 2, versículo 2 aquí de Corintios le dice a los hermanos: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Otra cosa no. Yo me propuse solo conocer a Cristo, saber de Cristo, presentarles a Cristo y a este crucificado, porque es a través de la cruz que nosotros podemos encontrar el camino para llegar al Padre. Así que si nosotros, los que estamos aquí, somos de Dios, es por lo que Dios ha manifestado a través de Cristo. Y bendito sea Él, porque eso es lo que nos da seguridad. No es nada de nosotros, todo se lo debemos a Él. Por eso nuestra vida es de Él y la iglesia es de Dios. Él es el dueño. En su iglesia no hay sabiduría humana, no hay estrategia humana, no hay autoridad humana que valga por encima de la de Él. Y por eso su palabra es la norma, es su palabra revelada la que debe prevalecer en su iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? Ya sabemos de quién es, según 1 Corintios 1:2. Ahora, ¿qué es la iglesia? Y note la siguiente expresión en 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Él ha querido escoger a viles, a menospreciados, inútiles, necios, para hacerlos en primer lugar los santificados en Cristo. Si usted lee desde el versículo 25 hasta el final del capítulo 1 aquí de Corintios, va a ver cómo describe a aquellos que Él escogió, a aquellos que Él santificó, a aquellos que Él justificó, así como viles, como inútiles, como menospreciados, como aquellos que no sirven, pero que Dios en su gracia los quiso separar. Y ese santificado, esa expresión significa puesto aparte para. Esto es algo que ocurre una vez y para siempre. El que se convierte es separado, es sacado de donde estaba con un propósito. Desde el principio nosotros debemos entender que cuando Dios nos rescata, nos lleva a ver a Cristo, nos lleva por arrepentimiento a odiar el pecado, pero Él tiene un propósito. Nos separa para Él. El que es rescatado es separado completa y radicalmente de su antigua vida. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento en muchas partes. Antes estábamos muertos para Dios, no podíamos acercarnos a Dios por estar en delitos y pecados, por vivir en pecado, por practicar el pecado, porque éramos del diablo. Pero una vez alguien nace de nuevo, a partir de ahí vive para Dios. Y es lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 15. En el versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos obliga, nos atrae, influye tanto en nosotros que no nos permite decir que no, sino que por el contrario nos influencia al punto de darnos cuenta que si Él murió por todos, versículo 15, para que los que viven, ¿qué pasa? Ya no vivan para sí. Ya no es tu vida, ya no son tus deseos, ya no es tu pensamiento, ya no es a tu manera. Ya tus sueños terminaron y ahora prevalece la voluntad de Dios sobre tu vida. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muchas veces nosotros pensamos erróneamente, como Cristo ya me salvó, entonces yo tengo asegurada la salvación, entonces ahora puedo vivir tranquilo, disfrutando de todo lo que disfrutaba antes, porque pues ya todo está hecho. No, la señal de aquel que ha sido traído a Cristo, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, es que ahora ha sido santificado, alejado de su vida antigua, para que viva para Dios, para que ya no viva para sí. Por eso, en Romanos 6:11, Pablo le dice a los romanos: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. Mire, nada aparte de Cristo Jesús. Y por eso los santificados en Cristo Jesús ahora pueden disfrutar de una relación de comunión con Dios,
porque han sido separados completamente por la obra de Cristo de todo lo que impedía que se acercaran a Dios. El pecado fue quitado en medio. Cristo ha perdonado y limpiado completamente al que confía en su nombre poderoso. Lo ha llevado a la misma presencia de Dios y por ende lo ha separado del mundo y de su dominio. Los santificados en Cristo ahora dejaron de ser esclavos del pecado y son hechos siervos de Dios. La santificación no es otra cosa que la separación del rescatado de todo lo que era inmundo, profano y deshonraba a Dios, y la dedicación completa de su vida a la voluntad y al servicio de Dios, como un soldado lo hace en las filas del ejército de su país. Firme, presente, listo. Cuando escucha la voz, corre. El soldado dice: yo le pertenezco al glorioso ejército y estoy a las órdenes, y mi capitán, mi teniente, lo que diga, sí señor, y corre. Y de esa manera sirve y se entrega. Y ese es el sentido. Hemos sido traídos del mundo, separados del mundo y traídos al servicio de Dios. Hemos dejado de ser inútiles para ahora ser siervos útiles, instrumentos útiles en las manos de Dios. Y eso es lo que le dice Pablo aquí en 1 Corintios 6:11 a los creyentes. Esto erais algunos. Y cuando le dice esto erais, es una lista fea, pero dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay una transformación total de inmundicia a pureza, de incapacidad a toda la disposición y la capacidad para servir a Dios. Antes habían injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, una serie de cosas que deshonran a Dios. Pero ya, dice, eso ya terminó, eso ya se acabó, eso ahora, delante de Dios, ustedes han sido justificados, han sido santificados y ahora son siervos, son aptos para servirle a Dios. Eso es lo que pasó con los tesalonicenses. Dice: ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para, otra vez, servir al Dios vivo y verdadero. Y en Romanos 6:22 Pablo le dice a los hermanos: ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En esencia, el que ha sido santificado ha dejado de ser profano, común, para ahora ser santo, separado, estar unido a su Señor y consagrado o dedicado a aquel que le ha manifestado su gracia por medio de Jesucristo. Por eso la iglesia está conformada de aquellos pecadores que por gracia han sido perdonados, lavados, limpiados, justificados, santificados, que tienen el privilegio de acercarse a Dios y ahora dicen: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque no quiero otra cosa sino corresponder a tu amor. Aquí estoy, úsame, ayúdame. En medio de mi imperfección, de todo lo que soy, aquí estoy, úsame. No me queda otra opción, porque no hay nada mejor, porque no hay otra razón de ser, porque no hay otro propósito mayor que eso. Y la iglesia es la iglesia de Dios y son los santificados en Cristo Jesús. No es cualquier cosa cuando alguien dice: es que yo tuve un encuentro con el Señor, es que yo soy cristiano, es que yo repetí la oración, es que yo... Entonces, si eso pasó, entonces ahora tu vida anhela, ahora tu vida es para Dios, ahora tu vida es para disponerse a Dios. Todos los días digo: Señor, ¿qué quieres? No sé qué hacer, no sé qué es lo que tú quieres que yo haga, pero aquí estoy. Porque me corresponde, porque es un anhelo que Él mismo pone. Ahora, ¿qué caracteriza a la iglesia?
Ya vimos de quién es, qué es ese pueblo, ese grupo de personas que Dios separa y que los demás empiezan a ver, estos ya no quieren hacer otra cosa sino es que servir, ya no quieren salir de ese, ya todo el tiempo es Biblia, Biblia, qué jartera. Pero es que no hay otra razón mayor para el que el Señor rescate. Ahora, ¿qué identifica? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo la ven? Recordemos otra vez 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es decir, hay algo que sucedió en el momento en el que el Señor rescató, Dios llamó por medio de Cristo. Y a partir de ahí hay un propósito. Y es que esos rescatados vivan de acuerdo al privilegio que han recibido por gracia. Y aquí es donde está el asunto tal vez más descuidado. Cuando yo he sido salvo es un privilegio tan grande que no lo alcanzo a vislumbrar como es. En esa nueva posición de santo siervo o de siervo santo, de alguien que ha sido separado y puesto al servicio de, eso es un privilegio. Y eso no tiene nada que ver con lo que yo soy o lo que yo era antes de Cristo. No, porque lo que yo era antes de Cristo era inútil, no sirve. Es algo que no cuenta para Dios, porque toda mi vida estaba dañada. Todo mi propósito era solamente para mí. Yo vivía para mi gloria. Yo vivía para hacer lo que a mí me gustaba, me parecía. Pero ahora he sido puesto en un lugar de privilegio, en una posición muy alta. Eso es más grande que trabajar para la empresa más grande que usted quiera imaginarse, donde le paguen el sueldo más grande que usted quiera imaginarse, donde usted pueda conocer las personas más reconocidas, famosas y ricas del mundo que usted pueda imaginarse. Eso es mucho más que eso. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera, el estilo de comportarse. Porque escrito está, sed santos, y la razón es porque yo lo soy. Yo soy santo. Y el pueblo de Dios es llamado a ser como aquel que lo llamó. Es un estándar bastante alto. Y a partir del momento en que alguien es llamado a lograr eso. Es un objetivo. Hoy en día se escucha mucho, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su plan de vida? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el sueño? Porque ahora utilizan la expresión. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son el reto para usted? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué quiere lograr? Entonces la pregunta es, si usted dice que es hijo de Dios, si usted dice que es parte de la iglesia, si usted dice que pertenece a la iglesia de Dios, ¿cuál es su mayor propósito? Hoy, honestamente, ¿qué es lo que usted más anhela? ¿Pensionarse? ¿Poder terminar de pagar la casita? ¿O lograr el título profesional? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Será que alguna cosa de esas se compara realmente con ese llamado? Aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En lo que hagamos, en lo que nos ocupemos, lo que tengamos, el lugar, la familia, el trabajo donde estemos en este momento, Dios dice, sed santos. Ahí donde estás. Refleja lo que ahora eres en Cristo. Porque yo soy santo, tú también. Y tú debes empezar a reflejar en tu manera de vivir lo que yo soy. ¿Por qué? Porque no es solamente tratar de imitar, sino porque hay algo que pasó en mí, conmigo. El nuevo nacimiento es eso, una transformación interna, una realidad espiritual, algo que me transformó de tal forma que ahora mi anhelo es llegar a eso. El que es de la iglesia, el que es hijo de Dios, cuando lee esto dice, sí Señor, yo quiero ser eso. No sé cómo, no soy capaz de eso, pero sé que tú quieres, porque tú eres santo, que yo también sea santo. Y ahí es donde está
la meta gloriosa, ese propósito. Eso es algo, así como yo fui santificado, fui puesto aparte, fui separado, fui limpiado, fui justificado. Eso es algo que ocurrió y es seguro y no va a cambiar para aquel que ha sido justificado en Cristo, santificado en Cristo. Esto es algo posicional, seguro y eterno. Pero hay algo que Dios quiere empezar a hacer desde ese momento hasta el día que yo llegue a la gloria, y es que cada día yo tome un vestido, yo me vista. Dios llama a la iglesia a que se vista de acuerdo con la posición que tiene ahora. Si yo, humanamente hablando, yo soy un mecánico, pues yo no me voy a vestir de saco y corbata, ¿no? Ni de blanco. Yo voy a usar un overol y unas botas y bueno. Pero si yo trabajo de ejecutivo en una empresa, yo no voy a llegar de overol y botas. Entonces, de acuerdo a la posición que yo pueda tener, así mismo debe ser mi vestido. Dios le dio un vestido a la iglesia para que lo luzca. Y ese vestido tiene unos colores específicos. ¿Sí sabían? El vestido que la iglesia es llamada a lucir es un vestido que tiene rojo, que tiene azul, que tiene amarillo o dorado, que tiene blanco, tiene incluso púrpura. Son colores que la Biblia muestra que la iglesia debe reflejar en su vestido. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio vestidos al sumo sacerdote, a Aarón, y a los sacerdotes que servían en el templo, tenían unos colores específicos y tenían esos colores. El tabernáculo estaba cubierto de esos colores, de azul, púrpura, carmesí, blanco, dorado, había bronce, había escarlata, que es el rojo, y todo eso tenía un propósito. Es decir, hoy en día la iglesia está llamada a reflejar esos colores, porque todos esos colores tienen un significado, reflejan la pureza y la perfección del Cordero, del que es hoy el Señor de la iglesia, el Señor de señores. Y por eso la iglesia se va a ver gloriosa, se va a ver hermosa por ese vestido que Dios le dio para que luzca. La iglesia no es para que se vista de luces, de colores, de neón, de humo y de luces estroboscópicas y de orquestas y cómo lo hace y cómo lo piensa y cómo actúa el mundo. No. La iglesia está llamada a actuar, a comportarse y a reflejar en su diario vivir y cuando está reunida, acorde con lo que la Biblia muestra. Por ejemplo, en Romanos 13:14, Pablo le está diciendo a los creyentes: vestidos del Señor Jesucristo. Hay un vestido. Y dice: y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí ven el contraste? Y esa misma expresión, vestíos, está en Efesios, el capítulo 4, versículo 24. Dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Colosenses, capítulo 3, versículo 12, también dice: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Note cómo aquí, esto que acabamos de leer está muy relacionado con ese estudio que hicimos acerca de 1 de Pedro 2, 9 y 10, donde dice que vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis, proclaméis, para que se refleje en ustedes las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia está llamada a reflejar, llamados a ser santos. Hay una meta que perseguir, hay un propósito que Dios estableció. A los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. La iglesia está llamada a reflejar la hermosura de Cristo Jesús.
Ese es el nuevo hombre del cual somos llamados a vestirnos. Todos los santificados en Cristo Jesús les ha sido dado el privilegio de ser el reflejo en la tierra de los atributos del Señor Jesucristo. Su misericordia, su bondad, su paciencia, su mansedumbre, su humildad, su gracia, su amor, su gozo, su santidad, obediencia, templanza y todo lo que Él es. ¿Por qué no se refleja? Porque no nos ha sido revelado con claridad ese propósito. Porque en nosotros aún nos pasa como lo que leímos en Romanos 13:14, proveemos para los deseos de la carne. Y necesitamos entender que hay un propósito supremo que implica una dedicación, una búsqueda diaria y constante para conocer quién es Cristo, para saber la hermosura de Cristo, la perfección de Cristo y poder ser moldeados, ser transformados, ser quebrantados. Porque por eso es que muchas veces y por mucho tiempo en nosotros se revela nuestro mal carácter, nuestros errores y todo lo que somos, porque nos falta entender, nos falta dedicarnos, nos falta buscar con más anhelo, con más deseo y con más claridad. Es que tú quieres que yo sea como tú y yo no puedo hacerlo, Señor, pero te necesito porque yo anhelo eso. Y muchas veces es el mundo el que moldea nuestra mente y corazón y por eso seguimos pensando igual. Por eso, no, es que yo no me dejo, olvídese. No, es que usted no sabe quién soy yo. No, es que usted, si usted supiera, mejor dicho, usted me tienes que respetar a mí, es que lo voy a demandar. Es que si no se quita de ahí, llamo a la policía. Ahí no está reflejado el Señor y la misericordia del Señor. Y ese nuevo hombre es el único hombre que agrada a Dios. Ese hombre al cual Dios se ha propuesto que la iglesia se parezca. Toda la iglesia, toda en el mundo, se encuentre reflejando ese andar, ese pensar, ese hablar y ese actuar de Cristo Jesús. Ahí es donde la iglesia ha perdido el norte, ahí es donde la iglesia ha perdido el propósito verdadero, porque la iglesia es llamada a mirar a Cristo, concentrarse en Cristo, a seguir las pisadas de Cristo, a depender de Cristo, a oír a Cristo, a amar a Cristo, a vivir como Cristo. Toda la iglesia es llamada a ser santa. Cristo es santo. Y no hay otra forma de llegar a experimentar y a vivir eso, sino concentrándonos, persiguiendo, mirando y buscando conocer más y más y más y más y más a Cristo. La Biblia dice en el Salmo 45, proféticamente acerca del Señor, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero esa hermosura no tiene nada que ver con la hermosura que el mundo nos vende. No es una apariencia física, no es un vestirse bien, no es un vestirse, ponerse una buena loción, un buen corte de cabello, bien arreglada la barba. No es una belleza aparente, superficial y física. Es una belleza que refleja de adentro hacia afuera la gracia, la ternura, la bondad. Y para personas como yo, que tenemos un carácter tan recio, tan fuerte, tan terrible, muchas veces nosotros mismos somos el estorbo para que eso suceda. Pero por eso Cristo, Dios en su gracia, pone pruebas, pone dificultades para quebrantarnos, para formarnos, para que la gloria de Cristo empiece a brillar, así sea muy poquito, pero que empiece a notarse que Cristo está ahí, que Cristo está haciendo... habitando en ese ser, y que Cristo es el que hace que esa persona cambie, porque una persona no puede cambiar por sí sola. Y saben, uno de los medios que Dios utiliza para que reflejemos su santidad es la disciplina, porque en Hebreos 12 dice que Dios al que ama disciplina. Hablando de la disciplina, Hebreos 12:10, hablando de Dios, a la mitad del versículo dice, pero Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Participemos de su santidad. Entonces, note cómo el propósito de la disciplina en los creyentes, de las dificultades, de las pruebas, de aquellas cosas que
nos desaniman muchas veces, nos entristecen, que nosotros decimos, pero ¿cómo así? ¿Pero qué pasó? ¿Pero hasta cuándo? ¿Por qué tanto tiempo? Lo mismo y se repite una cosa y otra. La disciplina de Dios es por amor a su nombre y a su gloria, y para que nosotros seamos santos, para que seamos separados de aquello que le desagrada. En la santidad hay hermosura, en el cielo hay hermosura, en el cielo hay una belleza que no se puede ver y disfrutar con la mente, con la lógica y con los ojos humanos. Es una hermosura gloriosa, espiritual. Es una hermosura que no tiene el mundo. El mundo parece que es hermoso, que tiene luces, que parece muy cómodo, muy agradable. Pero esa hermosura que el mundo aparenta, esa no es la que deleita el corazón de Dios. Porque el mundo no ama al Hijo, el mundo no busca al Hijo, el mundo rechaza al Hijo de Dios. Y si pensamos, por ejemplo, en los colores que dijimos hace un momento, el azul habla de la naturaleza divina de aquel que vino del cielo, que descendió pero que ahora traspasó los cielos, dice, para llenarlo todo, el que ahora es el Señor de señores. El dorado habla de la gloria de Dios, de la naturaleza de Dios. El blanco habla de la pureza, de su santidad, de su rectitud, de la justicia. De hecho, en Apocalipsis, los que están delante del trono, dice, visten ropas blancas, vestidos de lino, y eso es blanco, puro, simbolizando la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, la pureza de Cristo. No es la pureza del creyente, porque el creyente en sí mismo no tiene pureza, no tiene santidad, no tiene justicia, es la de Cristo que le es dada. Y el blanco en las Escrituras habla de eso, de las vestiduras de aquellos que sirven a Dios, que son sacerdotes, que pueden adorar a Dios, que pueden con libertad acercarse a Dios. El púrpura habla del color real, de la gloria del Rey, el Rey que vino, el Rey de los judíos, el Rey de reyes, aquel que hoy está sentado como el Supremo, pero que un día va a manifestarse como lo que hoy es y ha sido declarado por Dios. El rojo habla de la sangre derramada de Cristo, la única, poderosa y suficiente para perdonar pecados. A todos los que confían en Él, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay una cosa más. La iglesia de Dios, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia se caracteriza, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, porque reconoce a todos aquellos que en cualquier otro lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es invocar? Invocar tiene el sentido de llamar por el nombre, pero llamar porque lo conozco, sé su nombre, sé quién es y por eso lo llamo, por eso lo invoco. Invocar no es simplemente decir el nombre de Dios en vano sin saber quién es Él. El que invoca y a quien Dios responde. Por eso hay un versículo que dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y cuando alguien invoca el nombre del Señor es porque lo conoce, sabe que Él es el que salva, que Él es el Señor, que Él es el único, que no hay otro medio y que solo en Él puedo confiar. Y cuando ya soy salvo, entonces Él es mi Señor, Él es nuestro Dios, Él es la cabeza, Él es la autoridad máxima, Él es a quien nos debemos y por eso decimos, Señor, toma el control. Señor, a ti nos debemos. Señor, a ti te alabamos. Señor, a ti te agradecemos. Y todos los que invocan el nombre de el Señor de ellos, ¿sí ve? Cuando invocan el nombre de Cristo, están invocando el nombre del Señor. Es decir, tú nos compraste. A ti nos debemos. Nuestra voluntad es tuya. A ti nos sometemos. A ti te reconocemos. A ti te alabamos. A ti queremos seguirte, a ti queremos reflejarte, a ti queremos decirte que nos hables porque necesitamos oírte. Y eso es otra cosa que caracteriza a la iglesia de Dios. No es ese grupo que está en cierto lugar y que, sí, pastor, bueno, pastor, lo que usted diga, pastor. No, es la iglesia junta que reconoce toda ella
la autoridad de Cristo sobre ellos. Ahora, al principio decía, ¿de qué sirve saber todo esto? ¿De qué? ¿Para qué? Pues sencillamente, aquellos que no son hijos de Dios deben entender que solo los que están en Cristo y los que han sido santificados y los que son llamados a ser santos por la gracia de Dios en Cristo son los que tienen la seguridad de la esperanza de la vida eterna, los que no están por fuera de esos propósitos divinos y tienen el llamado a arrepentimiento. Solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos: Jesucristo el Señor. No más. Para los que somos hijos de Dios, saber qué es la iglesia de Dios nos debe de llevar a despojarnos y a rechazar la idea de que la iglesia fue dejada a los hombres para que hagan según les parezca. La iglesia no es la del pastor X o Y. No, es que usted dónde se... No, en la iglesia del pastor no sé qué. No, la iglesia no es del pastor. La iglesia no es la que tiene este nombre X o Y. No, la iglesia solamente tiene un nombre: la iglesia de Dios o la iglesia de Jesucristo. El saber esto que hemos estudiado nos debe llevar a entender, no hay muchas iglesias, hay una sola. Nos debe llevar a entender, la iglesia vive en este mundo de acuerdo a los principios divinos, se somete a la palabra. La iglesia no se asocia con el mundo, aunque está en el mundo, no es del mundo, no piensa como el mundo, no actúa como el mundo, no sigue al mundo, no se comporta como el mundo. Por eso, la iglesia no se involucra en política, porque la iglesia no está llamada a ocupar puestos públicos, a pensar que es que si yo soy presidente, entonces vamos a cambiar este país. No, este país, ni el continente, ni el mundo lo va a cambiar nadie. Este mundo va a la perdición. Entre otras porque la democracia lo que hace es negar la autoridad de Dios, porque los hombres están depositando en otro pecador como ellos la confianza, diciendo: este sí va a hacer, este sí va a cambiar, este sí va. Nadie va a hacer nada para que esto cambie, porque esto ya está destinado a la destrucción. Y por eso, todo el que deposita su confianza en un político está depositando confianza en los hombres, y la Biblia es muy clara en decir: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su... La iglesia de Dios todos los días se dispone, se presenta delante de Dios, anhelando y pidiendo que se le conceda el privilegio de servir a Dios, de corresponder a lo que Él hizo. Así como cuando el Señor tenía 12 años, que dijo a María y a José: ¿ustedes no se dan cuenta que para mí es necesario estar en los negocios de mi Padre? Para la iglesia no puede ser diferente, no es diferente. La iglesia se dedica a ocuparse con los negocios del Padre, los propósitos espirituales. La iglesia de Dios todos los días hace eso. Y la iglesia de Dios, o los santificados en Cristo, son un grupo de hombres y mujeres que están siendo transformados en su carácter. Diariamente crecen en el conocimiento de su Señor y ellos reflejan el carácter de Cristo. Y ese carácter solo puede reproducirse por el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está ahí, empieza la transformación. Dios es el que hace lo que es agradable delante de Él en nosotros. Nosotros somos llamados a ocuparnos con la palabra, a buscar la presencia de Dios en oración y a suplicar que Él cumpla ese propósito en cada uno. Si somos iglesia, y si usted que está oyendo va a oír, es hijo de Dios, entonces su llamado es a buscarle, a conocerle y a depender de Él para que Él se refleje en su vida todos los días. Para la gloria de Él. Esa es la verdadera iglesia. No es el montón que están allá, los 1000, los 2000, los 300, los 500. Son esos corazones que Él rescató, esos pecadores que Él salvó, y esos que son sus siervos y se disponen todos los días a buscarle de manera íntima y personal y a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga?